Aunque roja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando roja el mar furioso, cuando venga tentación, al amparo de la roca salvo estoy. Su cuidado cariñoso me dará consolación. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. Él mis penas dulcifica, soy objeto de su amor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando en esta serie de sermones para el mes de marzo, la comisión que se encarga de escoger los temas creyeron muy conveniente en esta fecha revisar los principios bautistas que nos identifican y que sostenemos como iglesia. Por eso, en este mes, primeramente hablamos sobre la salvación, que creemos sobre la salvación. El domingo pasado hablamos de lo que creemos como iglesia, la iglesia local, la libertad de conciencia y de la libertad religiosa que tienen los seres humanos,
y el gobierno congregacional de la Iglesia. Eso creemos, eso practicamos. Nuestros principios son de fe y de práctica. Hoy nos corresponde hablar de dos principios que tienen que ver con la libertad religiosa, como es la separación de la Iglesia del Estado. Y también el principio de la cooperación para nosotros los bautistas. Quería mencionarles que cuando pensé en el tema y en los principios, regularmente hablamos de principios y creemos que son fundamentos teóricos que nos ayudan, y al considerarlos en un sermón en la mañana, cuando la congregación viene esperando tener un alimento espiritual para la vida diaria y pensar en principios, parecía que no encajaba. Pero permítame decirle que los principios que nosotros sostenemos nos ayudan primero a identificarnos. Esas son nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros los bautistas? ¿Qué creemos? Todos nuestros principios están basados en la palabra de Dios. Vienen de la palabra de Dios. No es que los cuadramos a la palabra de Dios, es porque están allí y vivimos de acuerdo a ellos, que se formaron o los llamamos principios, porque son principios de vida, son convicciones. Y los principios que nosotros identificamos como principios bautistas tienen su razón de ser histórica. Y quisiera compartir parte de ellos en esta mañana, algo muy conciso, muy corto. Como decía nuestro pastor Enrique Damaso, la doctrina bíblica necesita ser obedecida antes que discutida. Cuando aprendemos nuestros principios no es para discutir con los demás, es para vivir esa vida, esa verdad, es para obedecerla. Necesita ser vivida antes que enseñada. Ustedes tienen todo derecho de reclamarme a mí que antes que yo le enseñe algo, yo tengo que ser realmente alguien que vive esa doctrina. Yo quería pedirle que usted abra su Biblia en la lectura bíblica que tuvimos para señalarle algunos aspectos de este capítulo de Lucas 20. Que nos va primero a enfocarnos sobre un punto. Hay dos puntos realmente que podemos decir son pilares, fundamentos de nuestros principios, de los que llamamos principios, también los llamamos declaración de fe, también los llamamos ideales bautistas. Y estos principios que sostenemos no son producto de haber reunido un grupo, una comisión y decidir qué es lo que vamos nosotros a creer. No, sabe que muchos de estos principios nacieron de la práctica y la obediencia a la palabra de Dios. Uno de ellos nos dio el nombre de bautista. Y aquellos que tuvieron la valentía de levantarse frente al Estado y también frente a la iglesia institucional que gobernaba, y tuvieron el coraje de decir, obedecemos la palabra de Dios y nos bautizamos, que significa sumergirse, cuando todo el mundo lo que hacía era rociarse. Fueron perseguidos. Y el bautismo que les dieron como castigo fue ahogarlos. Ellos dieron su vida por ese principio. Y es parte de nuestra historia que nos debe hacer sentir identificados con una manera de creer en la palabra de Dios, de estar dispuestos hasta dar la vida por vivir esa enseñanza, por amar la palabra de Dios, por amar al Dios Todopoderoso. Y esos que dieron su vida y fueron ahogados por el derecho a practicar su fe, de sumergir a adultos o a personas realmente conscientes de su decisión por inmersión,
Ellos dieron su vida. En el día de hoy nosotros tenemos un bautisterio. Podemos invitar a la familia, a los amigos, a que nos acompañen a hacer nuestra profesión de fe. Es pública, es una manera de decir sigo al Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo libremente, gracias a aquellos que tuvieron la valentía de hasta dar su vida por ello. Y muchos de nuestros principios bautistas fue bautistas que sostuvieron esa manera de vivir la fe, de creer y vivirla y practicarla, por la cual se formaron los principios. No fue una escuela ni un grupo de teólogos que dijo, vamos a creer esto. Fue su práctica la que fue añadiendo principio tras principio. Cuando vamos a tocar estos dos principios, y todo principio bíblico que sostenemos, está sentado sobre esto. Primero, la autoridad de Dios. Hay una cualidad que es única, hay tres que llamamos, hay tres cualidades únicas, pero una de ellas queremos mencionar, es que Dios es todopoderoso. No hay nadie por encima de Dios, absolutamente nadie por encima de nuestro Dios. Fíjense, en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Este es Jesús. Sigue el 20 y dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, otra vez en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y ahí no leímos este trozo, pero lo que querían decirle, ¿con qué autoridad hacía el Señor eso? Enseñaba y hablaba a los que estaban en el templo cuando Él no era un sacerdote para la enseñanza. Los labradores malvados, cuando el Señor les responde y les dice que Él no les va a responder si no le pueden responder a la pregunta que Él hizo, enseguida dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Y dice que la mencionó fue al pueblo, a los que estaban allí oyendo. Le cuenta de la historia del hombre que plantó la viña, mataron a su hijo. Y le estaba hablando de su venida, del plan salvador de Dios. Cuando ellos oyeron, dijeron, Dios nos libre. Y les dijo la piedra que desecharon. Esa cita bíblica se refería a él. Lo desechaban los principales sacerdotes. Y por último, en el versículo 19, sabiendo que les hablaba a ellos esa parábola, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Todavía estaba en el templo, acababa de responder. Y es cuando el Señor le hacen la pregunta si era lícito dar tributo a César o no. Hablan las autoridades del templo, le quieren someter a la autoridad. ¿A quién querían someter a la autoridad? Nada más y nada menos que al Dios Hijo. ¿Hay alguien por encima de Dios? No, Señor. ¿Tenían derecho ellos a cuestionar la autoridad de Dios? No tenían. Y el Señor les habla de una manera comprensible a la naturaleza humana. Les dijo, tomen la moneda, vean la figura, y ahí está la sentencia. Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esta es nuestra base para practicar la libertad religiosa y la separación del Estado, de la Iglesia, separarse del Estado como gobierno sobre la Iglesia. Quería invitarles a buscar ahora en el Antiguo Testamento, el penúltimo libro, el profeta Zacarías, capítulo 4, para que lea conmigo el versículo 6. El fundamento de la soberanía de Dios y el fundamento de la libertad religiosa son las bases de todos los demás principios. Si no existieran esos dos, los otros dos principios, no sería posible cumplirlos.
Zacarías 4:6 dice así: entonces respondió y les habló diciendo. ¿A quién está hablando allí? Está narrando cuando regresaron del cautiverio. Zacarías lleva un mensaje al gobernador de Israel que comenzaba a establecerse como nación y le dice: Jehová a Zorobabel. Estas eran las palabras: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El establecimiento de ese pueblo y la reconstrucción de la ciudad, el poner los muros, el poder construir su templo y el vivir como nación y como pueblo de Dios, escogido por el Señor para traer al Salvador, conservarlos hasta que Jesucristo viniera. Iba a ser tarea del Señor defenderlos. Y las armas del Señor, dice la palabra de Dios, no son las armas que utiliza el mundo. Son su espíritu, que tiene todo poder. No con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, con su Espíritu. Y lo ha dicho el Dios Todopoderoso. En la oportunidad que Jesucristo es interrogado por Pilato, y le pregunta a Pilato que si él era lo que decían que era, el rey de los judíos, el Señor le respondió: mi reino no es de este mundo. Así le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Es igual a este mundo? No, es superior a este mundo. Dios reina sobre toda su criatura, sobre toda su creación. Y por eso, cuando pensamos en que cómo pueden ser prácticos estos principios para nosotros, cómo esos dos fundamentos de que el Señor es todo poder y cómo que la libertad de conciencia, la responsabilidad de creer lo que queremos creer, esa es una responsabilidad y una libertad con que Dios le creó. Usted puede creer lo que usted quiere creer. Usted dará cuenta de Dios porque Dios es creador y tiene derecho sobre su creación. Pero Dios le da la libertad de poder creer lo que usted quiere creer. Dios no se impone como Dios. Él espera que nosotros respondamos a su amor redentor y hacer de Él el Señor de nuestras vidas. Y este principio de la libertad de conciencia, lo que quiere realmente decir es que cada persona puede adorar a Dios según el dictamen de su conciencia, y todas las formas de fe cristiana y demás religiones tienen ese derecho. Tienen el derecho de existir libremente. Y nosotros como bautistas demandamos la independencia de la Iglesia del Estado. Y ese es nuestro principio de separación de la Iglesia del Estado. Nos oponemos a la intervención del Estado a la Iglesia. Y también nos oponemos a que la Iglesia intervenga en los asuntos del Estado. Somos ciudadanos llamados a respetar y obedecer las leyes, a cumplirlas como ciudadanos, pero de primera, para cumplir nuestros deberes ciudadanos. Pero en cuanto a nuestra fe, nos oponemos a que el Estado decida lo que debemos creer o lo que debemos hacer como iglesia. Debemos tener la libertad de compartir el Evangelio, compartir nuestra fe, ya sea de manera verbal, por literatura, a través de la prensa, por medios audiovisuales y aún ahora a través de las redes. Todas las personas tienen el derecho de rechazar a toda religión. Esto es un derecho que defendemos a los demás.
defendemos nuestro derecho de creer en Dios y de nuestra forma. Pero también defendemos el derecho de aquel que no quiere creer en nada, porque Dios le dio la libertad de decidir qué creer. El que juzgará sobre qué creemos es solamente Dios. No nos toca a nosotros, sino defender su posibilidad, la posibilidad de todo ser humano. La tolerancia no es libertad. La tolerancia lo que hace es colocar un límite a cualquiera de los dos que se opongan. La tolerancia es muy diferente a la libertad, en que usted solamente soporta hasta cierto punto, pero llegado a ese punto usted tiene derecho de apelar que alguien intervenga, porque no es tolerante con usted. La libertad no. La libertad lo que hace es reconocer el valor de lo que usted aprecia y usted lo acepta como un don de Dios. La libertad es un regalo de Dios que se acepta y se puede vivir con él. Nadie debe coartarnos esa libertad. Hay límites que no se pasan en la tolerancia. En cambio, cuando nosotros reconocemos la voz de Dios y le amamos, tenemos la libertad de vivir de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. La tolerancia también es bajo presión. Si usted no cumple con el tratado de tolerancia, usted será sancionado. En cambio, la libertad de escoger se la dio Dios. Ni siquiera Él le va a imponer qué creer. Quiero contarles de manera muy concisa algo sobre los bautistas, porque cuando mencionamos los principios bautistas y los bautistas, pareciera que queremos adorar a los bautistas. No, fuera de todo esto, nuestra intención. Sencillamente es una identificación, sencillamente no solamente con el grupo que inició, sino que nosotros nos identificamos con lo que enseña la palabra de Dios, porque cada principio tiene base bíblica. Y por acogernos a esa enseñanza, nos identificamos con aquellos que se identifican también con esa enseñanza y nos agrupamos como bautistas. Por allá en el siglo XVI, por los años de 1500, casi paralelo a la Reforma, fueron conocidos como iglesias libres o independientes aquellas que no se congregaban bajo la autoridad de la iglesia, en esa época de la iglesia romana o de la iglesia ortodoxa griega. Y no estar bajo su cobijo, pues resultaba en persecución. Los que estudiaban la Biblia, que eran libres de esa organización, fueron perseguidos y se opusieron a las enseñanzas de la Biblia. Por eso tuvieron que pagar con su vida. Llegaron al punto de que se hacía, por lo menos en Inglaterra, tan difícil que un grupo huyó a Holanda. Y allá en Holanda constituyeron unas iglesias y de nuevo regresan a Inglaterra, pero ya como grupo casi formado. Un siglo después, 100 años, hermanos, de historia. Y un siglo después regresan. En ese tiempo, en Inglaterra, nuevamente son perseguidos. ¿Qué hacen? Salen al nuevo mundo descubierto, llegan un grupo a la América, otros van a otros países. Pero simultáneamente, en lugares como Rusia, la gente que estudiaba la palabra de Dios llegaba a las mismas conclusiones. ¿Por qué razón llegamos a la misma conclusión? Porque el Espíritu que vive en nosotros nos guía a toda verdad. No hay una verdad diferente en China, ni hay una de verdad diferente a la palabra de Dios en Perú, ni hay una diferencia allá en Australia. La palabra de Dios es la misma verdad en cualquier tiempo y para cualquier generación. Aislados o agrupados, los que tuvieron la misma enseñanza y defendieron su fe, fueron perseguidos. Y para el siglo siguiente, por los 1700, un hermano que salió, Guillermo Carey,
le decimos en castellano Guillermo Carey, salió a predicar a las Indias y en su viaje, por estudiar la palabra de Dios, y fíjese, era misionero de varias iglesias, por estudiar la palabra de Dios, llegó al convencimiento de que era verdad lo que los bautistas enseñaban. No porque eran bautistas, es porque estaba basado en la palabra de Dios. Y llegó Carey como bautista a la India, y así progresó para el mundo, el primer mundo, el inicio de las misiones modernas. Y de allí nacieron misioneros a todas partes. En la América, lo que llaman los peregrinos en la historia de los Estados Unidos, muchos de ellos eran creyentes que huían de la persecución. Por eso la influencia en los Estados Unidos del Evangelio y del principio de la libertad religiosa que aparece en su propia Constitución. Aparece, ¿por qué? Por la influencia de aquellos que habían llegado a un nuevo mundo y querían vivir en esa libertad de poder vivir su propia fe. Cuando hablamos del principio de separación e iglesia en nuestro tiempo, preguntamos, ¿hasta qué punto deben los gobiernos políticos sostener y defender a las iglesias o tener una religión organizada del Estado? Nosotros nos oponemos a eso, porque no queremos que el Estado intervenga en nuestra fe. ¿Pero por qué razón? Porque Dios es soberano y la palabra de Dios va por encima de cualquier gobernante. Porque cualquier gobernante está bajo la soberanía de Dios. ¿Lo acepto o no? Pero esa es la verdad. Esta iglesia, por ese principio de separación Estado-Iglesia, no puede inscribirse en la misión de Equipa la Iglesia. No podemos, hermano. No podemos hacer eso. Nuestro pastor que estamos buscando no podrá percibir la entrada de un bono del buen pastor como parte de su sustento. ¿Por qué razón? Por el principio, que no solamente lo recitamos, no solamente lo creemos, es que tenemos que vivir de acuerdo a la altura de este principio. Nuestra iglesia completamente separada. ¿Qué otro mensaje tiene la Biblia que nos dice que es cierto eso? Dice la palabra del Señor, porque de Dios viene el querer y el hacer, por su buena voluntad. Cuando Dios quiere que esta iglesia haga un trabajo, levanta un obrero para la tarea. No hay ministerio que no tenga obrero. Eso no es de la economía de Dios. Dios tiene una tarea, levanta un obrero, pero no solamente al obrero. Dice que el querer y también el hacer, por lo tanto, los recursos para llevar adelante la tarea los dará el Señor. Es trabajo de la iglesia conseguir el camino o la forma de hacer los recursos. Tenemos un techo que hacer. Hermano, hay que hacer un esfuerzo grande como iglesia para lograrlo. Es costosísimo. Pero por vivir este principio no podemos ir al Estado a pedir que nos ayude a pagar a los obreros o a comprar el material que nos falta. No podemos hacer eso, porque creemos que el Dios Todopoderoso, el Dios que está por encima de todo, quien ha dado la misión a esta iglesia, quien nos da los recursos, no puede esperar que nosotros dependamos de un ser humano o de un Estado para poder suplir a la iglesia, cuando Dios es el dueño y Señor y cabeza de la iglesia. Nosotros no podemos recibir un sustento económico del Estado, pero tampoco podemos recibir una agenda del Estado. Como iglesia hemos sido obligados a establecer en nuestros estatutos, no en nombre de iglesia, sino de asociación. Eso tiene su razón legal. La iglesia no reconoce iglesias, reconoce asociaciones de personas, con la libertad todavía que tenemos de culto en Venezuela. Pero nosotros somos una iglesia, el Estado nos reconoce como una asociación.
obligados por el Estado de colocar una fecha, porque las asociaciones tienen fecha de duración, nos reconocen como asociación, pues tenemos que tener, esta iglesia tiene como fecha de duración 99 años, la asociación. Y la iglesia, ¿cuánta duración tiene? Dígame, hermano. ¿Hasta cuándo va a durar esta iglesia? Hasta que seamos fieles. Desaparecemos si somos infieles al Señor. Muchas iglesias han desaparecido. ¿Por causa de qué? Por la infidelidad al Señor. Y muchas han permanecido. ¿Por qué? Por la fidelidad al Señor. Nosotros los bautistas creemos en la supremacía del Señor, nuestro Dios, sobre todo. El Estado tiene su lugar. Y la Biblia describe el lugar del Estado, ordenado por Dios, a quien el Señor le dio el instrumento de la justicia para juzgar todos los casos civiles. Dice, para bien de todos los ciudadanos. Y nos llama a nosotros a orar por todos los que están en eminencia. Porque al Señor le gusta que vivamos quieta y reposadamente. Eso lo dice la Escritura. Es nuestra tarea orar por vivir de manera quieta y reposada. Entonces tenemos que orar por los gobernantes, que nos dejen vivir quieta y reposadamente. Para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de ellos, ¿sabe? Cambiaría Venezuela si muchos buscaran al Señor. Esa libertad religiosa, quiero preguntarle a quien nos visita hoy. ¿Siente usted, experimenta usted esa libertad de poder decidir en quién creer? Esta iglesia le invita a creer en el Dios Todopoderoso, que creó un plan de salvación, porque todos somos pecadores, para que usted se acoja al sacrificio de Jesucristo como Salvador, lo acepte como su Salvador y realmente sea libre, verdaderamente libre de todo pecado, de la condenación que el pecado trae y la separación eterna de Dios. Lo que tiene que hacer es confesar a Jesucristo como su Salvador personal. Esto que estoy haciendo es un derecho, ejerciendo un derecho que tenemos nosotros de predicar el Evangelio y de explicarle a las personas acerca de la fe en Jesucristo. Y debo terminar con tendríamos muchas cosas más que decir sobre la cooperación. Este es realmente un principio muy sencillo de entender, pero que al comprenderlo y al vivir en este principio, nos evita malos entendidos, algunas confusiones, discusiones entre los hijos de Dios que no son necesarias. La iglesia local tiene el derecho de hacer lo que considere correcto para llevar a cabo la comisión de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es la declaración del principio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo ejercemos? Pues nosotros cultivamos el compañerismo entre las iglesias locales. Una forma es agruparnos como una asociación. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Iglesias Bautistas de la región capital, que formamos parte de la convención, otra organización libre realmente es de compañerismo, pero que tiene un propósito de hacer cosas que solamente una iglesia no puede hacer. Por ejemplo, sostener el seminario y nuestra sede del campo Carabobo y las oficinas de la convención es un trabajo que ninguna iglesia sola podría hacer. La cooperación entre las iglesias nos permite realizar estas tareas. Tenemos la posibilidad de hacer programas mucho más amplios, más allá de lo que una sola iglesia puede hacer. Esta libertad de asociarnos con otra tiene como propósito formarnos, ayudarnos a poder establecer tareas amplias. Pero saben, en nuestra asociación, esto es muy sencillo hacer entre las iglesias bautistas de la misma fe y práctica. Pero quiero decirle que regularmente nuestra iglesia, respeta
toda denominación evangélica, son nuestros hermanos. Pero no podemos fácilmente acompañarles en tareas cuando algunos de los principios que sostenemos no podemos hacer la tarea. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Hay hermanos en la fe que creen que la salvación se pierde. Nosotros, bajo el estudio de la palabra de Dios, enseñamos que la salvación no se pierde. ¿Cómo puede usted ir a evangelizar con alguien que le diga al inconverso, se porta bien, cree en el Señor y no le falle porque si no pierde la salvación? Yo tendría que decirle un momento, está equivocado, así no es. Y la pobre persona se encontraría entre dos ideas diferentes. ¿Se asociaría usted para hacer una tarea así con ese alto riesgo? No lo haríamos. Podríamos ayudar en llevar los tratados, colaborar con el transporte, tal vez en otras tareas, pero sería muy difícil ir a hacer la tarea de evangelización cuando hay un principio nuestro, una enseñanza de la Biblia, una verdad del cielo que nosotros vamos a decir es contraria. No podemos. Entonces las asociaciones, la cooperación nuestra sí tiene límites, hermanos. Tiene límites, por ejemplo, vamos a hacer una tarea interdenominacional, sí, y vamos a ir al Estado a pedir que nos dé todo el equipo, el personal, el transporte, la comida. No, hermano, no podremos ir a esa tarea. Nos quedaremos fuera de esa tarea, porque nuestro principio es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le quiero terminar con esta frase de dos bautistas de Inglaterra que lucharon por esta separación entre la iglesia y el Estado. Juan Smith dijo: Cristo es el único rey y legislador de la iglesia. Nadie más puede hacer leyes para la iglesia. Su palabra es la ley para nosotros. Y Thomas Helwys dijo: el rey, refiriéndose al gobernante de este mundo, el rey es mortal y no es Dios. Así que nosotros sí seguimos al inmortal, al todopoderoso, que es nuestro Dios. Y al hablar de la libertad religiosa y la separación del Estado, nosotros no queremos faltar el respeto de ninguna manera al Estado ni a los gobernantes. Somos llamados a respetar y a obedecer las leyes como ciudadanos. Pero nos permiten nuestros principios gozar de la libertad que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado. Este folleto fue elaborado por la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, porque la declaración, usted lo puede ver en el boletín de hoy. ¿De dónde sacamos nosotros esas declaraciones de Bautista que aceptamos? Allí tiene algo en el boletín para que usted conozca parte de esa historia. Y este folleto ha sido entregado a varios de ustedes en muchas oportunidades. La iglesia lo regaló para dar a conocer nuestros principios bautistas. Los principios no son doctrinas diferentes, son doctrinas, pero colocados como principios prácticos para vivir nuestra fe. Así que le invito a considerar al Dios de los cielos, que le permite ser libre de dos formas: libre de poder decidir qué creer, pero también libre del pecado por la salvación que Él ofrece. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor nuestro Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre de misericordia con un plan de salvación para toda la humanidad, y un Dios de amor y consolación que merece nuestra fidelidad, nuestro amor y nuestro servicio. Estamos en esta mañana adorándote, reconociéndote como nuestro Señor. Y te alabamos porque nos ofreces una nueva vida, una vida en abundancia, acogidos por el Dios Creador, el que nos dio la vida.
y el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos guía y el que da propósito a nuestra vida y nos lleva por la gracia, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, de ir a morar con Él para la eternidad, cuando todo aquí se acabe. Te damos gracias por ser parte de una familia que vive de corazón, con fe y en su vida diaria las implicaciones de lo que tú nos enseñas y lo que tú, Señor, esperas que nosotros te obedezcamos. Te alabamos, Señor, por tu amor, por tu redención. Oramos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.